enmudece. Oye, solamente no le digo calla, sino que también le digo enmudece. Es una palabra que vive en ti. Es una palabra que vive en ti. Oye, una palabra que cuando el enemigo viene para turbar tu vida, tú entiendes que esa palabra está clavada en ti. Mi alma alaba a Dios. Y de que tú eres un guerrero de Dios, que tú eres un hijo de Dios. Esa palabra vive en ti en todo momento. Jesús era la palabra de Dios. Por él todas las cosas fueron hechas, dice su palabra. Pero cuando Jesús estaba en el desierto, ¿con qué usó Jesús para reprender al diablo? Oye, no le dijo, tengo 40 días de ayuno y de oración. Oh no, sino que él le dijo, escrito está. En otras palabras, la palabra dice que no puedes tentar a tu Dios. La palabra dice que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga. Tú quieres ver a Dios en medio de tu prueba, provoca que Dios derrame una palabra. Tú quieres ver a Dios en medio de tu aflicción, provoca que Dios derrame una palabra. Provoca que Dios derrame una palabra de aliento, de solución sobre tu vida. Yo recuerdo que una vez me invitaron a predicar en New Jersey. Yo no sé si Sayuri se acuerda, pero cuando llegamos era una iglesia inmensa. Oye, como unos 300 y pico de hermanos. Y yo no me esperaba algo así. Cuando yo llegué, yo recuerdo que llegamos. Oye, nos trataron tremendo, nos cargaron la Biblia, nos decían venga por aquí, por allá. Y cuando nos hicieron subir, yo vi esa iglesia y yo dije wow. Y me dijeron venga varón, su familia va a estar bien, usted siéntese acá con los ministros. Oiga, cuando yo me senté, yo vi pura gente elegante, pura gente así, de esa que parecen capacitadas. Mi alma alaba a Dios. Y una iglesia inmensa, maravillosa, grande. Y yo dije wow, Señor Dios, ¿qué yo hago ahora? Aunque yo había ido preparado, pero yo dije wow. Y ellos me preguntaron, ¿usted es el apóstol qué? Y yo dije, no, yo soy el siervo Joel Mick. Mi alma alaba a Dios. El apóstol, no, yo soy el siervo Joel Mick. Ah, pues lo presentamos como el siervo Joel Mick. Hermano, yo recuerdo que yo doblé mis rodillas. Yo dije, wow, Señor Dios, ¿qué voy a hacer en medio de esta multitud? Y el Señor me dijo, vas a predicar mi palabra. Mi alma alaba a Dios. Oye, aunque ahí había gente entallada, mi alma alaba a Dios. Había que doctores, lo presentamos como doctores, reverendo. Mi alma alaba a Dios. Yo dije, Señor, yo voy a predicar tu palabra. Oye, aunque me tengan que sacar de aquí, pero yo voy a predicar tu palabra. Oye, cuando yo me monté en aquel altar, yo empecé a hablar la palabra de Dios. Mi alma alaba a Dios. Y mi alma alaba a Dios. Yo empecé a predicar la palabra que Dios me había dado en mi aposento. Y yo dije, esta palabra no me va a dejar en mal. Él va a hacer algo mientras yo predique. Oye, no había terminado la predicación cuando la gente empezaron a pasar en multitud. Y yo dije, es la palabra. Oye, la que hace libre al cautivo. Es la palabra. Oye, la que rompe toda cadena. Es la palabra. La que salva a nuestra familia. Es la palabra. La que levanta una iglesia. Es la palabra. La que respalda al pueblo de Dios. Esto no se trata de tanto sueldo y tanta corbata. Mi alma alaba a Dios. Se trata de tener la palabra de Dios. Oye, cuando terminamos, la gloria sea para Dios, que a mí no me gusta gloria de hombre. Oye, aquella gente nos trataron nos sentaron a la mesa. Oye, todo el mundo venía. Después que yo veía, se me olvidó decirle que me veían como medio raro. Como si este es el que va a predicar. Oye, no tiene estampa. Oye, pero así mismito dijeron de Jesús. Este no es el Mesías. Este no es el que ha de venir. Mi alma alaba a Dios. Oye, pero él lo dejó mal en público. Oye, levantándose al tercer día de aquel lugar, de aquella tumba, la cual no pudo retenerla. Oh, mi alma alaba a Dios. Y yo decía, wow, la palabra es poderosa. Y me impacta que cuando yo estudiaba, dice que cuando él llegó a Capernaum de Galilea, dice que la gente decía, ¿quién es este? Que la palabra que él habla es una palabra con poder. Oye, déjame decir
chisme, una palabra que no anda en bochinche, una palabra eficaz, una palabra santa, una palabra que cuando tú la desatas tiene que hacer efecto. Lo que respaldó a Pablo no fue la enseñanza de Gamaliel. Lo que respaldó a Pablo no fue que quizás era bien parecido, era que Pablo vivía por la palabra. Pablo vivía por la palabra. Pablo caminaba por la palabra. Pablo sabía que en todo momento la palabra de Dios iba a ser eficaz. Tú tienes que entender que en medio de tu prueba es la palabra la que te va a dar aliento. En medio de tu situación es la palabra la que te va a levantar. En medio del problema es la palabra que te va a hacer levantarte. Mi alma alaba a Dios y ponerte firme como un soldado. Es la palabra de Dios. Por eso Pablo le dijo a los efesios: vestido con toda la armadura de Dios. Revestido con toda la armadura de Dios. Pablo le dijo: hay que revestirnos con el cinturón de la verdad. El cinturón representa la verdad. ¿Cuántos saben que el diablo es un mentiroso? Que solamente hay uno que es la verdad y se llama Jesús de Nazaret. Él también le dijo: revestido con la coraza de la justicia. ¿Cuántos saben que en Dios hay justicia? ¿Cuántos saben que en Dios hay justicia? Oye, también le dijo: revestido con los calzados de la buena nueva. Oye, no pienses que Dios te llamó para sentarte. Oh, Dios te llamó para predicar la buena nueva. Oye, te den el altar o no te den el altar, te den el micrófono o no te den el micrófono, ahí en medio de tu trabajo, en medio de la calle, ahí tú puedes predicar la buena nueva. Decirle a alguien: Cristo vive, Cristo vive, Cristo te ama, Cristo te levanta, Cristo, Cristo, Cristo. Pero también le dijo: revestido con el escudo de la fe. Revestido con el escudo de la fe. Esa fe que sin esa fe no podemos vencer. Es la fe. Por eso en hebreo él dijo: es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Oye, quizás la solución a tu prueba no se ve. Oye, pero es la convicción de que Dios va a hacer algo. Es la convicción de que Dios está trabajando sobre ti, sobre tu casa. Y también le digo: revestido con el yelmo de la salvación. ¿Cuántos se atreven a dar un aplauso por esa salvación? Oye, un día estábamos tú y yo muertos en delitos y en pecado. Oye, pero Él, en su misericordia, Él te levantó. Él te dio la oportunidad de levantarte para que hoy tú fueras un linaje escogido, para que hoy tú fueras un siervo de Dios, para que hoy tú fueras alguien que viva por la palabra de nuestro Dios. Pero me impacta cómo Pablo termina. Me impacta cómo Pablo termina. Pablo no se olvidó de lo más necesario. Y le digo: vestido, tomar la espada. Tomar la espada del Espíritu. La espada, la palabra de nuestro Dios. ¿Sabes cómo tú vas a vencer a los demonios? Oye, porque tú piensas que tú estás peleando con tu esposa, tú piensas que tú estás peleando con tu esposo, tú piensas que estás peleando con tus hijos. Oh no, tú estás peleando con principados. Por eso Pablo dijo: nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, sino contra potestades. Oye, tú le puedes tirar un puñete a un demonio y el demonio no le va a pasar nada. Tú puedes lanzarle una patada y aquel demonio va a seguir. Pero cuando tú te llenas de la palabra de Dios y tú le dices: tú te vas fuera de mi casa en el nombre de Jesús, tú sueltas a mis hijos en el nombre de Jesús, tú sanas al enfermo en el nombre de Jesús. Ese nombre
No te olvides de la espada. Oye, él le dijo a Josué, oye, mi alma alaba a Dios, no te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Oye, eso quiere decir que ahí había un secreto. Dios le estaba diciendo, mientras tú no te apartes de mi palabra, yo estaré como un guerrero. Yo estaré, mi ángel estará contigo. Donde quiera que tú vayas, donde quiera lo que tú hagas, yo estaré contigo. Hay gente que la tienen en la ventana y en la ventana eso no funciona. Hay gente que lo tienen en los carros y en el carro eso no funciona. Es una palabra que vive en ti, una palabra que tú la has puesto por obra, una palabra que ha sido depositada en ti en momentos de desánimo, en momentos malos, la cual hoy te tiene de pie, la cual hoy tú puedes levantar tu mano y decir, obedecer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. No ha sido por el Obamacare, no ha sido por el Obamacare, tampoco por los 8 años que lleva Obama, ha sido por la mano de Dios, la cual hoy tú puedes decir, yo estoy fundado sobre la roca. Es por la palabra, es por la palabra, quieras o no quieras, es por la palabra. Tú puedes ayunar, tú puedes orar, pero ¿de qué te va a valer si no conoces la palabra? ¿De qué te va a valer? Tienes que conocer la palabra, tienes que meterte en la palabra. Oye, para que cuando llegue el momento difícil, tú sabes que tu socorro viene de Jehová, el que hizo los cielos y la tierra, el cual no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá. Es por la palabra. Cuando yo leía esto, yo decía, wow, Señor Dios. Dice que la fe viene por el oír ¿qué? No es oír la novela ni el programa, es oír la palabra de Dios. Cuando tú lees estas cosas que pasaron los antiguos, eso a ti te da fe de seguir hacia adelante. Eso te da fe de agarrar a tu familia, mi alma alaba a Dios, y decir como dijo Josué, yo y mi casa. Josué le dijo a aquella multitud, si usted quiere perderse, piérdase, en otras palabras. Oye, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Oye, pero cuando esa palabra está en ti, ahí tú puedes decirlo. Pero si esa palabra no vive en ti, tú vas a decir, bueno, si hay divorcio, hay divorcio. Oye, pero cuando la palabra vive en ti, tú vas a decir, no, lo que Dios constituyó para mi casa, yo lo voy a ver hecho en el nombre de Jesús. Yo voy a ver mi matrimonio en victoria, yo voy a ver a mis hijos en victoria, yo voy a ver mi casa, que aunque los vientos pasen, no se va. Jesús dijo, hay 2 hombres. Uno edificó su casa en la arena. Jesús dijo, hay 2 hombres. Uno edificó su casa en la arena. En otras palabras, edificó su casa en los problemas, en el momento carnal en el cual estamos pasando. Fundamentó su casa en la situación. Fundamentó su casa en cualquier clase de tribulación que tú estés pasando. Oye, pero cuando vino el río, cuando vino el diablo con la tentación, oye, se fue, mi alma alaba a Dios. Pero Jesús también dijo, hubo uno, oye, que edificó su casa sobre la roca, mi alma alaba a Dios. Y oye, aunque vinieron los problemas, aunque vinieron los desánimos, aunque el diablo vino para destruirlo, Jesús dijo que esa casa no se cae. Oye, cuando tu casa está fundamentada sobre la roca,